abra su corazón para que reciba, abra sus oídos para oír y abra su espíritu para discernir. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 40, en la Nueva Traducción Viviente va a estar proyectado. Hechos capítulo 16, no sé cómo se escucha allá afuera, si está muy alto o está bien el volumen, ¿está bien? O les lastimo los oídos, si no para, ¿está bien? Ok, excelente. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 40, buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo, parte número 15. Este es el 15º tema, así se dice así, 15º tema sobre esta serie, buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo. Y el subtema es: una iglesia unida y llena del Espíritu Santo crece. Una iglesia unida y llena del Espíritu Santo crece. Así que dice la Biblia, Hechos capítulo 16, versículo 1. Pablo fue primero a Derbe y llegó a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Alguien diga: un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Versículo 2. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Había un joven llamado Timoteo que era un discípulo, que tenía una madre judía y una abuela. Su madre se llamaba, y su abuela Loida, Eunice y Loida. Para que ese joven se convirtiera para que ese niño creciera y se convirtiera en un joven y fuera un discípulo, tuvo que haber una madre, un padre, una abuela que pudiera impartir con su ejemplo la esencia de lo que es ser un buen cristiano y un buen hijo de Dios. Un joven no llega a donde está muchas veces si no es impulsado por los padres, en lo natural y en lo espiritual. He conocido personas que no tienen el recurso para sacar a su hijo adelante y que él pueda estudiar, pero tienen no la economía, pero sí la sabiduría, sí la capacidad de motivar a su hijo y decirle: tú puedes trabajar, tú puedes vender palomitas, cacahuates, puedes hacer esto y puedes generar el recurso para que tú puedas obtener una carrera. No tienen el recurso, pero tienen la capacidad de impulsarlos. Porque podrás tener el recurso, pero no la capacidad de impulsarlos. Así que para que ese joven llamado Timoteo llegara a ser un joven y un discípulo, no un creyente ordinario y normal, sino un discípulo. Y si usted quiere hablar sobre discipulado o discípulo, venga todos los domingos a las 9 de la mañana. Discípulo no es el que viene a la iglesia y se sienta solamente a escuchar la palabra de Dios. Discípulo es aquel que puede seguir los pasos de su maestro. En pocas palabras. Avanzamos entonces y dice: de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo, ese joven, se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Pero Timoteo era considerado judío por causa de haber nacido de una madre judía y la familia de la madre era judía. Pero entre judíos y griegos tampoco se llevaban, había cierta rivalidad. Entonces, como que a Timoteo, es como cuando te casas. Cuando un joven se quiere casar con una chica inconversa o viceversa, y dicen los papás que son fieles cristianos: no te cases con esa filis fea o filis feo, o con ese inconverso, ¿no? Y no ven al yerno o a la nuera así como que, de su agrado por causa de esa situación. Eso mismo estaba viviendo Timoteo sin haberse casado, porque tenía una madre judía, pero tenía un padre griego. Entonces Timoteo era como... Entonces Pablo, en el capítulo anterior que leímos, recordará que Pablo se pronunció en contra de la circuncisión para los gentiles. ¿Sí recuerda eso? Que había un grupo de fariseos que decían que para que los gentiles adquirieran la salvación necesitaban circuncidarse. Y Pablo dijo: yo no estoy de acuerdo. Pero aquí pareciera ser que Pablo se está contradiciendo, porque le dice: mijo, Timoteo,
te tienes que circuncidar, mi chavo. Y lo hizo por algunas razones, pero no lo hizo por cuestión doctrinal. No lo hizo por cuestión doctrinal. ¿Ok? Avanzamos. ¿Qué versículo sigue? Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguiesen las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Uy, se está poniendo bueno esto. Siguiente. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Ocupe su lugar. El número de creyentes crecía cada día. Yo quiero ver una iglesia creciente y que cada día se fortalezca y que cada día crezca, no solamente en su relación con Dios, en su vida espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también que cada día crezca la membresía de la iglesia. ¿Cuántos quieren eso? Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Porque si en lugar de amarnos, pues nos enojamos y nos enemistamos y nos vamos, pues entonces jamás la iglesia va a poder crecer. Pero eso no es el tema. Tres o cuatro puntos de esto que acabamos de leer. Número uno, era un discípulo joven. Timoteo era un discípulo. Aguas, Eli, no se vaya a caer el vaso. Era un discípulo joven. Y para llegar a ser un fiel discípulo y para llegar a esa estatura y al grado de que Pablo le dijera, no sabemos, quizás tendría unos 17, 18 años Timoteo, y a esa edad hacerle una circuncisión a un hombre es lo más cercano a un parto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las mujeres dicen que no, pero yo digo que sí. Así que a esa edad Pablo le dice a Timoteo, qué bueno que estás siguiendo a Jesús y qué bueno que está en tu corazón querer acompañarnos a ese viaje misionero donde vamos a ir a predicar la palabra de Dios a muchas poblaciones judías, pero te tienes que circuncidar si quieres venir con nosotros. Así que todo fiel discípulo obedece. Todo fiel discípulo obedece. No encuentras un pasaje donde haya dicho Timoteo, oye Pablo, ¿qué onda? Primero en el capítulo anterior dices que ni la circuncisión vale y que la salvación es por gracia, y ahora quieres que yo me circuncide. Pero ese no es el tema. El tema es que era un discípulo joven. Y eso me llevó a pensar de los niños que tenemos en casa. ¿Serán verdaderamente unos discípulos cuando lleguen a la juventud? ¿O los habrás perdido? ¿Llegarán a ser unos jóvenes fieles discípulos y seguidores de Cristo, o los habrás perdido por causa de que no tienes no el recurso, sino el corazón para motivarlos e impulsarlos y que lleguen al destino que Dios tiene? Había una madre y había una abuela que siempre impulsaron la vida de Timoteo, a tal grado que Dios usó la vida de Timoteo. Yo le doy gracias a Dios por mis padres y aún por mis abuelas, que buscaron a Dios. Y hasta el día de hoy mi madre, todos los días, invierte horas en la mañana, invierte horas en la noche para orar. Y mamá no me decía que si quieres ir a la iglesia cuando yo era un niño. Ahí no había, hijo, ¿quieres ir a la iglesia? No había esa expresión. Hoy en día le preguntamos a nuestros hijos, bebé, bebé ya tiene 25 años, ¿quieres ir a la iglesia, mi niño? No, en esa época no nos preguntaban. Mi mamá nos decía, vas a ir a la iglesia. No te preguntaba si quieres, si te gusta, si te quiere el hermano, la hermana, si te trata bien él. Y no había esa opción. Ibas porque ibas a la iglesia. Y había un pastor, voy a reservar el nombre solamente, que a él no le importaba en la época que yo tendría 19 años, 20 años, llegar a mi casa los domingos y decirle a mi mamá en la mañana, ¿dónde está Efraín? Porque no lo veo en la iglesia y hoy es día de trabajar. Y no era trabajar de venir a barrer y a trapear, era trabajar escarbando para cimentar y construir la iglesia. Y decía, mi mamá estaba dormido y mi mamá le daba las llaves, metía las llaves, abría mi recámara, me quitaba de las cobijas y me jalaba del brazo y decía, vámonos.
déjame dormir, es el único día. Vámonos. Ahí está tu overol, órale, vámonos. Y me llevaba. Porque no había jóvenes en esa iglesia. El único varón era yo y las demás eran mujeres. Traía pegue. Ay. Perdón, pastora, perdón. Quita eso, Pedro. Y cuando terminábamos de trabajar a la 1 de la tarde, me decía, vete a cambiar y a bañar. A las 3 abres nuevamente la iglesia. Y si yo no llego a tiempo, empiezas la alabanza. Y yo cansado, sudado, mugroso, tenía que llegar a cambiarme. Pero sabe, aquí estamos. Bien pude haberle dicho, ¿sabes qué? Tu trato no me gusta. ¿Cómo es posible que invadas mi intimidad y me destapes? No había esa época. No se pasaba eso en esa época. Pero aprendí a ser un fiel discípulo. Alguien diga conmigo, quiero ser un discípulo. Y hay una expresión más en ese pasaje que dice, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Esa expresión debería de ser toda una enseñanza de vida para nosotros. Esa iglesia de Listra y ¿de qué otro lugar? De Iconio, tenían un buen concepto de Timoteo. ¿Cuál es el concepto que tienen los hermanos de ti? ¿Cuántos se han puesto a preguntar cuál es el concepto que tiene Eli de mí, Alberto que tiene de mí, Yara que tiene de mí? Y muchos pensamos, no, a mí lo que me interesa es el concepto que tiene el cielo, y está bien. Entonces pregúntate, ¿cuál es el concepto que Dios Padre tiene de mí? Sin obrar en misericordia, por supuesto. Porque si obra Dios en misericordia, entonces nos ve como reyes y sacerdotes. Pero tú y yo sabemos el concepto que Dios tiene de nosotros. Quizás impuntual, quizás no diezmador, no ofrendador, no generoso, no. Pero la iglesia tenía un buen concepto de la vida de Timoteo. Y eso es importante en la vida de todos. Quizás la gente piensa y te ve y el concepto que se forma de ti es por causa de tus redes sociales. Lo que publicas puede ser lo que hay en tu corazón realmente. Y nuevamente lo repito y lo voy a repetir hasta el cansancio. A veces la pastora dice, ya no lo digas, pero lo voy a decir. Si lo que publicas en tus redes sociales aleja a las personas de Dios, del reino, que Dios te demande su vida. Pero si lo que publicas acerca a las personas al reino, habremos hecho una gran labor. ¿Qué concepto tienen de ti? ¿Alguien se atrevería a ir y preguntarle a cada uno, dime la verdad, ¿qué concepto tienes de mí? ¿Qué concepto tienes de mí? Yara, ¿qué concepto tienes de mí? ¿Alguien se atrevería a hacer eso? Quizás te puedas atrever, pero no sé si seas capaz de soportar lo que te van a decir o te lo vas a justificar. La hermana Ross dijo que el concepto que tiene de mí, yo soy impuntual, pero ¿verdad, mijo? ¿Verdad, esposo, que no somos impuntuales? De vez en cada día llegamos tarde, pero que son 10 minutos, que son... No es solamente el preguntar, sino el realmente asumir que la gente se ha hecho un mal concepto de nosotros. Ayer me puse a pensar, después de que salió la señora de acá al lado y nos dijo algunas palabras a mí, a la pastora, y yo como cordero enmudecí esta vez. Pero dije, es el concepto que ella se está formando de nosotros. Aunque no somos pleitistas, es el concepto que ahora tiene ella de nosotros. Aunque no soy pastor, aunque soy generoso, pero la gente tiene un concepto de mí que no soy generoso. Es importante, sí, el concepto que Dios tiene. Ese es el más importante. Pero no descartes el concepto que tiene la gente de ti, que también es importante. Y Timoteo, habiendo llegado a ser joven, había logrado tener
o provocar que la gente tuviera un buen concepto de él. Timoteo, le dijo Pablo, te tienes que circuncidar. Tito era griego, Timoteo era judío, Tito era griego. Y a Tito no lo obligaron a circuncidarse, pero a Timoteo, no es que lo hayan obligado, Pablo le dijo, te tienes que circuncidar. Y te tienes que circuncidar para quitar todo lo que pudiera ser un obstáculo. Ya le di tema de risa ahí a mis hijos. Oren por ellos, por favor. Es un tema para ser un obstáculo para la predicación del evangelio entre los judíos de la región. Así que, Timoteo, te tienes que circuncidar. Y Timoteo tenía dos opciones. Timoteo, iglesia, tenía dos opciones, como muchos de nosotros tenemos dos opciones hoy en día. Número uno, Timoteo tenía la opción de honrar la vida de su pastor Pablo y obedecerlo y circuncidarse, y con ello evitar poner tropiezo en la medida que llevaban el evangelio inicialmente a las sinagogas y a las diversas comunidades. Y este es un ejemplo de lo que Pablo dice en 1 Corintios 9:20. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Así que para poder Pablo ganar a los judíos, provocó que Timoteo, que era un fiel discípulo y que la gente tenía un buen concepto de él, se circuncidara. Y número dos, tenía la opción de no obedecer y no circuncidarse, y con ello frenar el crecimiento de la iglesia y no llegar a cumplir el propósito de Dios para su vida. Pero eso muestra una profunda humildad de parte de Timoteo. Honra, obediencia y humildad deben ser esenciales en la vida de todo hijo de Dios. Honra, obediencia y humildad deben ser esenciales en la vida de un hijo de Dios. No todo el que obedece nos ama, pero todo el que nos ama obedece. Así que Timoteo tenía la opción de decirle, oye Pablo, la verdad, yo no quiero circuncidarme, me va a doler y la verdad yo no quiero pasar por esa situación. Pero Timoteo, mira, Dios te va a usar. El ministerio, Timoteo, que Dios ha puesto en ti es grande. El ministerio que Dios tiene para ti es grande. Vas a llegar a predicar en las iglesias, vas a llegar, pero la gente tiene un concepto de ti. Y si quieres que ese concepto bueno que la gente tiene de ti traspase y llegue a las fronteras y prediquemos en las sinagogas y alcancemos la vida de los judíos, te tienes que circuncidar. Y Timoteo prefirió obedecer, honrar y mostrar humildad y decirle al cielo y a su pastor Pablo, va, lo voy a hacer porque quiero llegar al destino que Dios tiene. Así que hay cosas que yo te voy a pedir que hagas. Y te voy a decir, te voy a llamar a la oficina y te voy a decir, quiero que te circuncides el corazón. Ay, pastor, es que cómo yo voy a decir. Y tienes dos opciones: obedecer, honrar, obedecer y mostrar humildad, o decir simplemente no lo voy a hacer y frenar el destino que Dios tiene. No porque lo frene yo, sino porque nosotros, Timoteo pudo ser capaz de frenar el ministerio, no de Pablo, pero el ministerio que Dios tenía en su vida por tomar una mala decisión. Y dice otra expresión que la iglesia le dice Pablo a los creyentes que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos. Una iglesia que sigue las instrucciones es una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo.
Una iglesia que sigue las instrucciones es una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. Yo jamás, y los maestros de escuela dominical y los servidores y líderes, jamás te vamos a pedir que hagas algo que vaya en contra de los principios de la palabra de Dios o que vaya en contra de la integridad de un niño. Si Eli le dice a una mamá, oye, aquí está tu niño porque está dando mucha lata, no te lo está diciendo porque quiere destruir su corazón. No entiendes esa expresión. Te está diciendo, tienes que hacer un trabajo adicional en la vida de tu hijo si quieres que ese niño crezca y alcance el destino que Dios tiene. ¿Eso está mal? Sería tanto como decir, no me gusta que pongan semáforos porque a mí me gusta que esté toda la carretera libre. De repente llegamos mi esposa y yo a un cruce y me dice, aquí ¿quién tiene la preferencia? Incorrectamente, malamente yo le digo, el que tenga más vuelo. Pero eso no es realidad. Y aquí no nos sujetamos a las leyes de tránsito. Pero ¿qué tal en Estados Unidos, verdad, Roger? Llegas a un alto y tienes que contar, ¿qué? Al menos 5 segundos en el alto, algo así. 1, 2, 3, 4, 5 y avanza. Y aquí no, aquí el que tenga más vuelo, porque no nos gusta seguir instrucciones. Así que Pablo le enseña al pueblo a seguir las instrucciones tomadas por los apóstoles. Y no miras en la Biblia a la iglesia de ese tiempo diciendo, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, con lo que dice Pedro y con lo que dicen todos los ancianos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Una iglesia llena del Espíritu Santo obedece y sigue instrucciones. Y el resultado de todo esto es que la iglesia se fortalece y crece cada día. ¿Cuántos quieren ver una iglesia que crezca y se fortalezca cada día? Entonces tienes que ser un buen discípulo, tener un buen testimonio, que la gente tenga un buen testimonio, que el cielo tenga un buen concepto de ti, honrar, obedecer y mostrar humildad y seguir todas las instrucciones y principios de la palabra de Dios. Amén. Versículo 6. Versículo 6. ¿Está entendiendo esta mañana? Vaya subrayando algunas expresiones que son claves para la conclusión de esta prédica. Subraye las veces que la Biblia dice Pablo y Silas. Pablo y Silas. Y yo me puse a pensar y le pregunté al cielo, ¿por qué dice Pablo y Silas? 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 ¿Y por qué dice otras expresiones que involucra a Pablo y Silas? Las voy a subrayar verbalmente. Luego, Pablo y Silas viajaron, no dice viajó uno, dice viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran, no que predicara uno, que predicaran la palabra de la provincia, en la provincia de Asia. En ese tiempo, luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo no les permitió, no dice no le permitió a Pablo, dice no les permitió ir allí, así que siguieron, no dice siguió Pablo, dice siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. 2 veces el Espíritu Santo les impidió predicar. ¿Predicar es malo? No, lo malo es no obedecer al Espíritu Santo. Predicar no es malo, lo malo es que no obedezcas la voz del Espíritu Santo. Versículo 9, esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos, no dice decidí, dice decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión. No dice después de que yo llegué a la conclusión y le dije a Silas, no, después de haber llegado, está hablando de los dos, a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Una visión dada por Dios te lleva a actuar de inmediato. Una visión dada por Dios te lleva a actuar de inmediato. Amén. Versículo 11, subraya las expresiones, subimos a bordo de un barco en Troas, navegando directo a la isla de Samotracia.
Samotracia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Versículo 13. El día de descanso, Pablo y Silas dijo: vamos a la playa, vamos al parque Fundidora, vamos a Chipinque, vamos a echarnos una hamburguesita, vamos a la barbacoa. No dijeron eso. El día de descanso nos alejamos, hablando nuevamente de Pablo y Silas, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos, no dice me senté, nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón, aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados. Nos invitó nuevamente a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. No dice acepté, dice aceptamos. Un día de descanso y fueron a orar. Un día de descanso y fueron a orar. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios, alguien diga Dios me está hablando. Pastor, es que es mi descanso, pero hay reunión de oración el miércoles, pero es mi descanso. Un día de descanso ellos fueron a orar y Lidia estaba adorando. Cuando eres un verdadero creyente, los demás lo reconocen. Cuando eres un verdadero creyente, los demás lo reconocen. ¿Cómo te conocen los demás? Párate frente al espejo de la realidad y de la palabra de Dios y pregúntate a la persona que estás viendo en el espejo: Efraín, ¿cómo te conocen los demás? Martín, ¿cómo te conocen los demás? Eli, ¿cómo te conocen los demás? Vianey, ¿cómo te conocen los demás? Le podrías decir a Dios Padre: si reconoces que soy un verdadero creyente, deja que tu Espíritu Santo se quede conmigo, lo quiero hospedar. ¿Le podrías decir eso? Dios Padre, si reconoces que soy un fiel o un verdadero creyente. No dice un seguidor, no dice alguien que se viene a sentar a la silla, no dice alguien que se congrega esporádicamente, dice un verdadero creyente. Si reconoces, Dios, que soy un verdadero creyente, deja que tu Espíritu Santo se quede en mi casa, lo quiero hospedar por siempre y para siempre. Ojalá le podamos decir a Dios Padre esto esta semana. Jesús un día dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Pero alguien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alguien conocía que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que alguien diga de nosotros: tú eres fulano de tal, el Hijo del Dios viviente. Porque nos ha hecho hijos, nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Eres un verdadero creyente. Pregúntale al que está a tu lado derecho o lado izquierdo, atrás o adelante: ¿eres un verdadero creyente? ¿Eres un verdadero creyente? Yo oro que en esta semana tus hijos te digan: mamá, ¿eres un verdadero creyente? Y nuestros hijos nos conocen en casa. Y que tú le digas bien orgulloso: sí, yo. Entonces, ¿por qué llegamos tarde? Entonces, ¿por qué no te veo que tú y papá se conecten a la oración? Entonces, ¿por qué no te veo que, hija, soy medio creyente? Tu día de descanso puede ser la oportunidad para compartir la palabra de Dios a alguien más. Tu día de descanso puede ser la oportunidad para compartir la palabra de Dios a alguien más. En esta semana, mientras viajaba a Ciudad Cuauhtémoc, la zona de los menonitas, hice, gracias a Dios, un cliente nuevo allá, menonita. Y Dios me dio la oportunidad de platicar con él.
y cambió el concepto que yo tenía. Pero de eso les voy a hablar después. Pero el compartir con alguien que también ama a Dios te hace bien. Llegar a un lugar a comer y oír que Él quiere un vaso de leche igual que tú. Estoy hablando en sentido, y no está pidiendo una copa, una cerveza, un vodka tonic, una margarita, le puedo decir todas las que me sé, pero hasta ahí nada más. Versículo 16, o ciudad 16. Cierto día, cuando íbamos nuevamente al lugar de oración, nos encontramos a una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Cuando entiendes reino, entiendes que tu servicio debe de ser en unidad. Cuando entiendes reino, entonces debes de entender que tu servicio debe de ser en unidad. Dice que iban Pablo y Silas y otros se iban a la oración, pero hubo alguien que los conoció y dijo: ellos son, estos hombres son siervos. Hija, hijo, ¿soy un fiel creyente? No, mamá, porque no eres siervo del Dios Altísimo. Ups. Todo servidor lleno de la presencia de Dios es un hijo de Dios. Amén. Versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, se enojó. De tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la mujer: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y Silas, subraye, Pablo y Silas, y los arrastraron. No dice arrastraron a uno, dice nuevamente los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera. Así que los golpearon, no dice me golpearon, los golpearon y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban llorando, Pablo y Silas, diciendo: ya ves, Pablo, por tu culpa que tú me impusiste que viniera y no nos pusimos de acuerdo. Yo no quería venir, tú sí querías venir, yo te dije que no, yo te dije que nos fuéramos allá, No, dice que a medianoche Pablo y Silas, nuevamente dice Pablo y Silas, estaban orando y cantando. Es mi oración que este día tú encuentres, que un Pablo que hay aquí encuentre un Silas, y que un Silas encuentre un Pablo con quien pueda orar y con quien pueda cantar y alabar y adorar a Dios. Porque si eso pasa, todas las puertas pueden ser abiertas. Dice: y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Así que cuando encuentras a un Silas o encuentras a un Pablo que puede orar contigo, que puede adorar contigo, que puede cantar contigo, todas las puertas pueden ser abiertas y cadenas pueden ser destruidas en el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo: yo quiero un Silas o yo quiero un Pablo. Yo quiero ser un Silas para un Pablo. Yo quiero ser un Pablo para un Silas. Oh, iglesia, porque entonces todas las cadenas pueden ser rotas y todas las puertas pueden ser abiertas. La unidad de la oración y la adoración abre puertas. La unidad en la oración y en adoración abre
puertas, porque uno hará huir a 1000 y dos harán huir a 10,000. Versículo 27, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si todos los prisioneros oyeron, yo me imagino que también el carcelero oyó que Pablo y Silas estaban alabando, adorando y orando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no estaban allí encarcelados diciéndole a la iglesia: chale, nos encarcelaron, nos golpearon, estamos sufriendo. Ya lo subí al Facebook, ya lo subí al Instagram, ya lo subí y estamos aquí sufriendo por causa del evangelio, por causa, imagínate ahora Silas: estoy sufriendo porque Pablo, según presume que tiene revelación del cielo, y mira cómo está aquí conmigo. No encuentras esa expresión, y si no la encuentras en ellos, no debe de estar en nosotros cuando tenemos una mentalidad de reino y de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Entonces yo me imagino que el carcelero oyó y dijo: estos cuates de verdad deben de amar mucho a Dios, porque en lugar de estar renegando, están cantando y orando. Y les preguntó: ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 32, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los de su casa. Y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero les atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron, no dice él, ellos lo bautizaron, a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Cuántos se alegran de creer en Dios? ¿Cuántos se alegran de creer en Dios? La expresión de la alegría la tienes que ver. Así que voltea, así como cuando te dicen: ya viste quién va allí, voltea discretamente, y tú voltee discretamente, o sea, sí. Y fíjese si el que está a su lado derecho atrás, al que está mirando, en verdad se alegra de haber creído en Dios. ¿Cuántos se alegran de haber creído en Dios? Bájese el cubrebocas un momento, para ver si los que estamos aquí realmente nos alegramos de haber creído en Dios. Yo me alegro de haber creído en Dios. Y no me arrepiento de un 2 de septiembre de hace varios años, 3 de septiembre, perdón, haber recibido a Jesucristo. Tener ese encuentro con Él ha sido la mejor decisión que he tenido. Y no me arrepiento. La segunda mejor decisión ha sido escoger a mi esposa, conquistarla. Síguele, Pedro, ya me voy. Síguele, Pedro, ya me voy con mi esposa. El carcelero y todos los de su casa vieron algo en la vida de Pablo y Silas. ¿Qué vieron que creyeron y se alegraron de haber creído? Y yo creo que vieron unidad, acuerdo, un mismo lenguaje, una misma fe y una misma pasión. ¿Qué ven la gente? ¿Qué ve la gente cuando te ve a ti? Ay, estoy yendo a la iglesia. Sí, pues ya sabes los problemas. Pero estoy yendo a la iglesia, pero Dios quiere bendecirte también. Sí, quiere ayudar. Hace años había un ejemplo, lo voy a usar. Había un cristiano anciano que siempre era enojón, regañón y gritón. Y un día regañó a su nieto y el nieto se fue al campo y en el campo encontró un burrito. Ya sabe cómo está el burro, con la cara larga. Yo no he visto un burro triste, alegre, todos los burritos tienen la cara triste, ¿sí o no? Los que hemos visto burritos, ¿saben? Y este niño acarició al burro y le dijo: seguramente tú vas a la iglesia de mi abuelito porque estás igual que él.
Oh, iglesia, que cuando la gente nos vea pueda ver realmente la alegría. No estoy diciendo que la vida del cristiano son ausencia de problemas. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. La vida del cristiano es presencia de Dios en medio de nuestros problemas. Así que cuando vengas a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, ven con tu mejor expresión, con tu mejor actitud, con gozo, con pasión. A ver, voltea con el que está al lado derecho, al lado izquierdo, a ver si ya le cayó el 20 y ya cambió su carita. Y si no, pues dile, hermano, tienes cara de ese que sale con Cher. Bueno, es el único que he visto alegre, ¿no? Pero de ahí en fuera nadie. Versículo 35. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas, nuevamente Pablo y Silas, queden en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a un juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos, diga conmigo, y nosotros somos ciudadanos del cielo. Uy, ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo nuevamente y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Uy, luego los sacaron de allí y les suplicaron: ándele, por favorcito, perdónenos por haberlos golpeado, por haberlos azotado. Les suplicamos que vayan en paz. Y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Cuando vives con la identidad correcta que Dios te dio, el enemigo se va a alarmar. El enemigo se va a alarmar. Cuando vives con la identidad correcta que Dios nos ha dado, el enemigo se va a poner a temblar. Porque hay una generación, una iglesia que dice: yo soy ciudadano de... yo soy hijo de Dios, nací para triunfar. Diablo mentiroso, tú no naciste para burlarte de mí ni para derrotarme. Ya estás derrotado en la cruz del Calvario. Yo nací para gobernar sobre las obras infructuosas de las tinieblas, porque soy un hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero eso no lo puedes decir si no estamos llenos de la presencia, iglesia, del Espíritu Santo. Por eso es importante que cada día anhelemos más y más y más y más, incansablemente, hasta ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tengo la identidad que el Padre me dio. Sangre real corren por mis venas. Quizás lo puedes decir, pero quizás no lo puedes vivir. ¿Por qué? Porque no entiendes que el corazón del Padre desde el principio fue que fuéramos uno. El corazón del Padre fue que fuéramos uno. Observas en Génesis que dice: hagamos al hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo porque son uno. Y después ves la expresión del cielo en Génesis que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para que sean uno. La oración de Jesús en Juan 17 fue toda la expresión: para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. La expresión que le dije que subrayara, Pablo y Silas, ¿cuántas veces contó la expresión Pablo y Silas? 5. ¿Alguien nada más? ¿Por acá? ¿Cuántas? No, si no se trata de adivinar. Se trata de que las haya subrayado. Son 7. Son 7 expresiones. Pablo y Silas. Porque Dios pudo hacerlo todo. Jesús pudo, gracias Padre, Jesús pudo haber hecho todo el trabajo. Él pudo venir, predicar, tocar, cantar, ministrar, servir, sanar enfermos, darle de comer a la gente. Él lo pudo haber hecho solo. Y sin embargo escogió un equipo para que sean uno como tú y yo, Padre. Pablo y Silas, uno.
Le dije que subrayara también las siguientes expresiones. Y quiero hacerle una pregunta ruda, penetrante, que golpee su espíritu, su mente y su corazón. Las siguientes expresiones que le dicen a tu corazón: viajamos, predicamos, nos dirigimos, seguimos, decidimos, presentamos la palabra, subimos, navegamos, llegamos a la conclusión, desembarcamos, llegamos, fuimos, aceptamos, nos escucharon, nos invitaron, íbamos, nos golpearon, nos encarcelaron. Estábamos orando y cantando, le presentaron la palabra del Señor, los bautizamos, los sacaron, nos suplicaron, se disculparon. ¿Qué le dice esas expresiones a su mente y a su corazón? Unidad. Esa es la mentalidad del reino. El reino no se mueve, la maquinaria del cielo en cuestión de trabajo no se mueve sola. Porque donde están, ahí empieza. No dice porque donde está, porque donde están, cordón de, donde están 2 o 3, ahí está Él. Nos hablan de unidad. Así que el lenguaje del cielo es este. Estamos el grupo de alabanza. Ay, hoy te diste cuenta cómo moví cielo, mar y tierra y la gente. No. ¿Cómo movimos? Allá atrás cabina de audio, te das cuenta cómo esta lumbre se me salió de los dedos para ecualizarles y provocar que te diste cuenta. No, te diste cuenta cómo formamos un equipo, que somos uno, con la única propósito, mentalidad, objetivo, el deseo, el anhelo en su corazón de agradar al Padre y de ministrar a la iglesia. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Póngase de pie, iglesia, y 3 o 2 pasajes más. Filipenses capítulo 2, versículo 1-7. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 7. En la Nueva Traducción Viviente dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión. Era la Reina Valera entonces. A ver, ponle la Reina Valera. Perdón, se me pasó. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Iglesia, completa mi gozo. Alguien un día me preguntó: pastor, ¿qué lo hace feliz? Y mi respuesta, sin haber llegado a este pasaje o a esta conclusión inmediato, fue: que sean uno. Si un matrimonio me dice: pastor, ¿qué es lo que le hace a usted feliz? Verte con tu esposa, que seas uno. Si el grupo de alabanza me dice: pastor, ¿qué canción le hace feliz? Tú sabes cuál es, pero esa la puedo cantar yo. Lo que me hace feliz es verlos como uno solo. Si cabina de audio me dice: pastor, ¿qué lo hace feliz? Verte que eres uno con el grupo de alabanza. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por vanagloria o por contienda. Y yo le diría: no lo hagas por frenar a nadie, hazlo por agradar a Dios. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pastor, es que me hizo, me dijo, me lastimó, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No te has preguntado cuánto has lastimado tú a alguien más? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vimos su gloria. Si algo hace al cielo feliz,
es verlos en unidad. Si algo me hace verdaderamente feliz y a mi esposa, es verlos cómo se aman, cómo se procuran, cómo disfrutan el estar juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición. En lo natural, como padres, le hemos dicho a nuestros hijos, cuando tenemos 2 o 3 hijos y vemos que se pelean y vemos que se desgreñan, y mi esposa le decía a mis hijos: yo no tuve hijos para que se pelearan, yo tuve hijos para que se amaran. Y el cielo es la expresión del cielo. No tengo creyentes, discípulos, hijos para que se estén rifando un tiro a cada rato. Tengo hijos para que se amen, para que se procuren, para que se ayuden, para que se animen, porque somos una familia. Versículo 40 de Hechos que estábamos leyendo dice: una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas, ya no son 7, ya son 8. Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, y ahí se reunieron con los creyentes y les dijeron: seguir a Cristo es bien difícil, es duro el camino. Y allí los animaron una vez más, que cuando te reúnas en tu casa, en algún restaurante con alguien más, no sea para poner en tela de duda las decisiones que toma tu pastor, sino sea para animar la vida de alguien más. Y si no lo haces, que Dios te demande. Juan 17:20 en la Nueva Traducción Viviente. Juan 17:20 en la Nueva Traducción Viviente. No te pido solo por estos discípulos, se refería a los que ya tenía, sino también por Cornerstone Monterrey, que creerá en mí por el mensaje de ellos. Te pido que Cornerstone Monterrey sea uno. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que Cornerstone Monterrey todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de la unidad, aparte de tener otros beneficios, es para que el mundo crea en el Hijo de Dios también. Y cuando la gente nos pueda ver cómo nos llevamos, cómo nos procuramos, cómo nos abrazamos, la iglesia que narra el libro de los Hechos en los primeros capítulos dice que nadie tenía nada en común, sino todos tenían ese momento de convivencia, compartían el pan, compartían en las casas y ayudaban los unos a los otros, y comenzó a crecer la iglesia a pasos gigantes, hasta que hubo unos fariseos que empezaron a frenar la iglesia diciendo: necesitan circuncidarse. Pero se levantó un hombre de Dios, una generación de Dios que amaba a Dios, llena del Espíritu Santo, que dijo: no es por la circuncisión, sino es por la fe en Jesucristo. Y ese hombre lleno del Espíritu Santo, llamado Pablo, aprendió a trabajar con Silas. En el pasaje anterior que leímos, se disgustó y se enemistó con Bernabé, pero tenía algo Pablo que necesitamos tener nosotros: la humildad y la sencillez de corazón, para reconocer 3 o 4 cosas en la vida de Juan Marcos. Me es útil para el ministerio, me es de bendición. Y la otra expresión ya la olvidé, pero usted la debe de recordar, y si no, tiene que escuchar la prédica de hace 8 días. Vaya de su lugar, salga de su lugar y busque a un Silas o a un Pablo. No sea tu esposo, que no sea con los que normalmente estás. Vaya con alguien. Iglesia, una iglesia llena de Espíritu Santo sigue instrucciones. Vaya con alguien. Vaya con alguien. Vaya con alguien. Quédese con alguien este día. Ahí quédese con alguien este día, porque la unidad va a provocar algo del cielo para nosotros.
la unidad va a provocar algo del cielo para nosotros. Y como lo dije en la mañana, hasta que no estamos hartos de algo, es que comenzamos a orar. Y le dije en la mañana, yo estoy orando por un nuevo trabajo para mi vida y he creído en una palabra profética, pero sabe, le quiero confesar algo. Ya estoy harto de estar en estas instalaciones, y más por causa del conflicto. Comencemos a orar por un nuevo auditorio. Pero sabe una cosa, como pastor, ya basta de estar desunidos. No más, no más. El diablo quiere provocar eso, y tienes la opción de decirle al diablo: ganaste, te burlaste de mí, soy un pobre venadito y está bien, me derrotaste. Pero Jesús, sí, Jesús lo derrotó, pero tú te conformas con vivir así. O tienes la opción de decirle: diablo mentiroso, me voy a burlar de ti, porque no vas a frenar a mi hijo, no vas a frenar a mi hija, voy a ir con la persona y juntos vamos a alabar a Dios y juntos lo vamos a adorar. Pablo, el apóstol Pablo, le pasó, pero al final, mucho antes, reconoció: Juan Marcos, eres una bendición para mi vida, eres una ayuda, eres vital en mi ministerio, eres mi ayuda. Pablo y Silas, juntos los golpearon, juntos predicaron, juntos, pero siempre estuvieron juntos. Que si vienen los ataques del enemigo, no te agarren separado, que te agarren junto, en unidad con alguien más. Cierra tus ojos un momento, toma la mano o la espalda, como quieras, de alguien que tienes a tu lado y ora por él. Vamos, toma la mano de alguien que está con él. Cabina de audio también salga, por favor. Los moderadores que están allá afuera también entren, por favor. Este es un buen momento para todos. Ya no vamos a tener nada de proyección. La ecualización está bien. Salgan rápidamente y ora por alguien. Ora por alguien. Háblale a los moderadores también, rápidamente, porque hoy puede ser el mejor día para tu vida. Hoy puede ser el día que nos podemos burlar del enemigo, a decirle: diablo mentiroso, diablo mentiroso, quieres dividir esta iglesia, quieres enemistarme con mi hermano, quieres usarme para frenar, para hacer un obstáculo para la vida de mi hermano. Pero quiero decirte que de nosotros, de esta iglesia Cornerstone Monterrey, que ha sido lavada y comprada con la sangre de Jesucristo, diablo mentiroso, no te vas a burlar de nosotros, porque la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y su paz y su amor, que pasa todo entendimiento, llena nuestra vida y llena nuestro corazón. Hoy puedo caminar en unidad con mi hermano. Hoy puedo caminar en unidad con mi hermano. Hoy puedo decirle: yo te voy a orar por tu vida, por tu necesidad. Hoy yo voy a interceder por ti. Hoy yo voy a ser un canal de bendición para tu vida. Mi propósito no es hacerte una cara fea. Mi propósito no es frenar tu vida, tu ministerio. Mi propósito, mi objetivo no es lastimar el corazón, la vida de tus hijos. Mi propósito es ser un canal de bendición para ti. Mi propósito es que yo sea útil en tu ministerio, que yo te ayude a llegar al destino que Dios tiene para tu vida, y que juntos podamos ver la gloria de Dios. Oh Padre, sigue orando por alguien. No te he dicho que lo sueltes. Sigue orando por alguien. Sigue, vamos, sigue orando por alguien, sigue orando por alguien. Si vas a soltar a alguien es porque vas a ir con alguien más.
Si vas a soltar a alguien es porque vas a ir con alguien más. Acércate con alguien, abrázalo. Hoy es el día. Hoy es el día. Abrázalo. Háganme verdaderamente feliz. Hagamos verdaderamente feliz al cielo. Toca vidas, Señor. Toca vidas, Padre. Hasta que tu gloria sigue orando, sigue orando. Sumado oraremos. Sigue orando. Hasta vamos, que sigue orando con alguien. Nos consuma. Ve con alguien más y abrázalo. Oraremos. Ve con alguien más y abrázalo. Ve con alguien más y abrázalo. Hoy es el día especial. Hoy es el día especial. Hoy es el día para sanar tu corazón. Hoy es el día para ser una iglesia en unidad, llena del Espíritu Santo. Vamos, abrázanse. Hasta que tu gloria abraza a tu hermano. Abraza a tu hermana. Padre, te ruego por tu iglesia, que sean uno, como tú y el Padre son uno. Que sean uno para que vean la gloria. Que sean uno para que el mundo crea que tú nos has enviado a predicar. Que sean uno, que sean uno, que sean uno, que sean uno. Vamos, abrácense. Abraza a alguien. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, toca nuestras vidas, Padre. Arranca de nuestro corazón lo que tienes que arrancar. Todo orgullo se va. Todo orgullo se va. Toda enemistad, todo pleito, toda falta de acuerdo, toda obra infructuosa de las tinieblas, hoy es destruida en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.